La historia de hoy es la historia de una empresa que prometía cambiar el mundo, y así atrajo a personalidades como Jeb Bush, Wesley Clark, Barack Obama o jugadores de la NBA como Carlos Boozer, Dwight Howard o Alonso Mourning. El dueño era un empresario que vivía en Staten Island, la isla de las mansiones millonarias de Miami. Sus cifras de vértigo parecían confirmar el éxito. 4.750 millones de dólares en ventas, más de 48 millones de beneficios netos, una empresa valorada en miles de millones y un nuevo proyecto que prometía casas para los más pobres del mundo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de un Jeta, uno de los caraduras más grandes con los que yo me he encontrado, y mira que he conocido caraduras. Incluso he trabajado para algunos. Pero nuestro caso de hoy de verdad que supera cualquier expectativa. El protagonista se llama Claudio Eleazar Osorio y os voy a contar la historia desde el principio porque no tiene desperdicio. Claudio Eleazar Osorio nació el 16 de noviembre de 1958 en Venezuela y durante años fue considerado uno de los empresarios latinoamericanos más prometedores del sector tecnológico. Como os digo, era venezolano de origen, pero posteriormente se nacionalizó estadounidense. Construyó su carrera empresarial entre Caracas y Miami, donde terminaría instalándose en uno de los enclaves más exclusivos de la ciudad, Star Island, un pequeño islote de mansiones frente a Miami Beach, habitado por celebridades, grandes ejecutivos y fortunas inmensas. A finales de la década de los 90, Osorio se había convertido en una figura conocida dentro del mundo empresarial estadounidense. Su nombre aparecía con frecuencia en la prensa económica gracias al crecimiento de CHS Electronics, una empresa que él mismo había fundado años antes y que se había especializado en la distribución internacional de microordenadores, periféricos y software. La historia de la compañía parecía un ejemplo clásico de éxito empresarial. CHS Electronics había salido a bolsa en agosto de 1994, lo que permitió a la empresa acceder a financiación y expandirse rápidamente en los mercados internacionales. Un año más tarde, en 1995, Osorio logró que la empresa empezara a cotizar en el Nasdaq, lo que aumentó la visibilidad entre los inversores estadounidenses. Durante la segunda mitad de la década, CHS Electronics experimentó un crecimiento vertiginoso. Su modelo de negocio consistía en comprar hardware informático a fabricantes y distribuirlo en mercados donde la demanda de ordenadores personales crecía con rapidez. Sus mercados eran Europa, América Latina y Asia. Y a diferencia de muchos distribuidores estadounidenses, CHS se centró en mercados internacionales, lo que le permitió expandirse con rapidez en países donde la informatización aún estaba en pleno desarrollo. En pocos años, la empresa estableció operaciones en decenas de países, incluida España, y desarrolló una red de filiales y distribuidores que abarcaba varios continentes. A ojos de los inversores, CHS Electronics se estaba convirtiendo en uno de los grandes actores globales en el negocio de la distribución informática. Es decir, ellos no fabricaban, simplemente distribuían, compraban en un lado y vendían en otro. Y sus resultados parecían confirmar el éxito. Según las cuentas auditadas de la compañía, atención esto de auditadas, en 1997 CHS Electronics registró ventas por valor de 4.750 millones de dólares y beneficios netos de más de 48. Unas cifras de vértigo. Y por si todo esto fuera poco, en 1997, la firma de inversión Raymond James y Asociados organizó una emisión de acciones por valor de 475 millones de dólares en una de las mayores operaciones de este tipo realizadas durante todo aquel año 97. Y cerca del 20% de las acciones fueron adquiridas por fondos internacionales a través de las oficinas europeas de la entidad financiera. Para Osorio el momento era inmejorable. En 1997 la consultora Ernst Young lo nombró Emprendedor del Año, un reconocimiento que consolidó su reputación como uno de los empresarios más exitosos del mundo. La imagen pública que proyectaba era la de un ejecutivo joven, ambicioso y capaz de competir en cualquier mercado. Su estilo contribuía a reforzar esa narrativa. Osorio cultivaba una imagen de empresario cosmopolita que se movía con facilidad entre inversores internacionales, banqueros y ejecutivos de las grandes compañías tecnológicas. En Miami, su residencia en Star Island se convirtió en símbolo de ese éxito, una mansión rodeada de yates y vecinos ilustres que formaban parte de la élite económica de la ciudad. Durante aquellos años, CHS Electronics fue presentada como una historia de crecimiento casi meteórico. Había pasado de ser una pequeña empresa comercial
a convertirse en un grupo internacional con miles de millones de dólares en beneficios en poquísimo tiempo. Sin embargo, este relato de éxito se vino abajo en poquísimo tiempo. A finales de los años 90 empezaron a surgir dudas sobre las cuentas de la compañía y sobre la verdadera situación financiera de su red internacional de filiales. Lo que durante años había sido presentado como un modelo de crecimiento sostenido empezó a levantar sospechas entre algunos directivos y analistas. Quiero recordaros que la empresa estaba auditada. Yo no sé cómo auditaban. Bueno, sí sé cómo auditaban mal. Desconozco la metodología, pero auditaban mal. Porque a principios de los 2000 el precio de las acciones se desplomó y finalmente la empresa se vio obligada a acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos, iniciando un proceso de reorganización bajo supervisión judicial. Esta quiebra dio lugar a numerosísimas demandas, en las que Osorio fue acusado de fraude civil en varias causas, y con el paso de los años las investigaciones también se extendieron a otros países. Por ejemplo, en el año 2010, las autoridades suizas abrieron una investigación penal vinculada a la compañía por un presunto fraude relacionado con 220 millones de dólares en préstamos concedidos por los bancos suizos. Paralelamente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigó a Osorio por posibles violaciones de las leyes federales de valores. La realidad es que CHS era una estafa piramidal gigantesca que cayó en el momento en que dejaron de entrar nuevos inversores y los que había perdieron en un solo día 11 millones de dólares. ¿Y qué le pasó a Osorio? Nada. No le pasó absolutamente nada. No pasó ni un minuto en la cárcel. Hay unas imágenes que a mí me dejan perpleja, por usar una palabra, en la que le preguntan si sabía cuánto dinero tenía la empresa y el tío contesta, pues no lo sé. Y le dice la periodista, pero no sabe si su empresa ganaba dinero o no. Yo no tengo ni idea. Aquí, el empresario del año. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues después de que este empresario ejemplar, que sabía perfectamente cómo funcionaba la empresa, que tenía el negocio completamente dominado y la contabilidad mucho más, bueno, pues después de que este hombre fuera procesado y no le pasara absolutamente nada, ¿qué pensáis que pasó? Bueno, pues que desapareció un tiempecito, tampoco penséis que mucho, y un par de añitos después, pues el hombre volvió a asomar la patita. En 2004, Osorio reapareció con un nuevo proyecto empresarial llamado Innovida, y la empresa se presentaba como una compañía tecnológica dedicada a desarrollar un sistema de construcción basado en paneles de fibra compuesta, sean lo que sean los paneles de fibra compuesta, un material similar al que se utiliza en la industria naval y aeroespacial. Según él, eran paneles muy parecidos a los que se utilizaron en la construcción de los Boeing. Si lo dice, me lo tengo que creer porque de verdad que esto entiendo cero. La propuesta tenía un componente tecnológico, porque al parecer era un material muy innovador, pero al mismo tiempo una fuerte dimensión social. Según el discurso de la compañía, aquellos paneles permitían fabricar viviendas resistentes, rápidas de montar y mucho más económicas que las construidas tradicionalmente con ladrillo o con madera o con acero u hormigón. El sistema, afirmaba Osorio, permitía levantar casas, hospitales, escuelas u oficinas en cuestión de días, como mucho semanas. Además, las estructuras eran tan estupendas que resistían incendios, huracanes y terremotos. El potencial de la idea se presentaba gigantesco, especialmente en países en desarrollo donde millones de personas vivían en asentamientos precarios o en viviendas improvisadas. No se presentaba únicamente como un negocio, porque el proyecto se promocionaba también como una iniciativa con vocación humanitaria capaz de ofrecer soluciones de vivienda a gran escala en lugares afectados por la pobreza o por las catástrofes naturales. Con el paso de los años, Osorio y su esposa Marilis empezaron a intensificar su presencia en los círculos sociales y políticos de Estados Unidos. La pareja se convirtió en una presencia habitual en eventos de recaudación de fondos y encuentros políticos, especialmente en Florida. Los Osorio organizaban actos benéficos y eventos privados en los que participaban empresarios, figuras políticas y donantes. Amarilis tiene nombre de colonia esta mujer. Amarilis de Givenchy. Y sí, sí, ya sé que es una flor, pero también lo es el rododendro y nadie se llama rododendra. Bueno, no sé, cosas mías con los nombres, no me hagáis caso.
Como os digo, Amarilis contribuyó a proyectar una imagen de compromiso social que complementaba el discurso humanitario de la empresa. En el año 2008, el proyecto comenzó a ganar visibilidad cuando Innova logró atraer a varias figuras destacadas a su consejo de administración. Entre ellas se encontraba nada menos que Jeb Bush, exgobernador de Florida, y una figura muy relevante en el Partido Republicano. Jeb Bush, que era hijo de George Bush, el presidente, y hermano de George W. Bush, el otro presidente. Este que, según cuenta la leyenda, leía los libros al revés, pues este. Y además de Jeb Bush estaba también el general retirado Wesley Clark, antiguo comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, que ya ha salido en uno de mis casos en tinta roja, que también es casualidad. Este pobre hombre está en todos los fregados. Y también promotores inmobiliarios como Jorge Pérez, bastante conocido en el desarrollo urbano de la ciudad de Miami. La presencia de estos nombres aportaba una fuerte legitimidad al proyecto. Para los inversores que ya se habían olvidado de que este hombre había cometido un desfalco monumental, no sé por qué, pero se habían olvidado o quisieron olvidarse o vaya usted a saber. Bueno, pues como os digo, para los inversores el hecho de que personalidades con trayectoria política, militar y empresarial aceptaran vincularse a la empresa funcionaba como una señal de confianza. Ese mismo año, Amarilis participó además en campañas de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Hillary Clinton. Esto sería para compensar lo de Jeb Bush, que era republicano. Aquellos actos reforzaban la red de contactos políticos del matrimonio en Washington y en los círculos financieros vinculados a la política estadounidense. A medida que la empresa ganaba visibilidad, Osorio comenzó a atraer nuevos inversores. El proyecto de viviendas prefabricadas se presentaba como una oportunidad, como os digo, con un doble atractivo. Por un lado, prometía beneficios y por otro, se vinculaba a acciones humanitarias. O sea, que la gente invertía su dinero y además es que quedaba estupendamente bien. Entre los inversores que mostraron interés se encontraban varios jugadores de la NBA, como Carlos Boozer, Dwight Howard, Alonso Mourning o Howard Isley. Y en medio de todo este éxito llegó el terremoto de Haití el 12 de enero de 2010. Supongo que muchos os acordaréis porque fue un terremoto horrible, dejó el país completamente destrozado y destruyó tantas casas que cerca de 1 millón de personas se quedó sin hogar. En un país que era el más pobre de América, os podéis imaginar lo que supuso aquello. La catástrofe generó una respuesta internacional inmediata y gobiernos, organizaciones humanitarias y empresas privadas comenzaron a movilizar recursos para ayudar en la reconstrucción del país. En este contexto, Claudio Osorio anunció que Inmovida donaría 1.000 viviendas prefabricadas para los damnificados. La propuesta, evidentemente, encajaba perfectamente con el discurso de la compañía sobre construcción rápida, asequible y solidaria. Poco después del terremoto, la empresa logró un importante respaldo institucional. La Overseas Private Investment Corporation, OPIC, una agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de apoyar inversiones en países en desarrollo, aprobó un préstamo de 10 millones de dólares destinado a financiar la construcción de una fábrica de viviendas prefabricadas en Haití. Inmovida recibió inicialmente algo más de 3 millones de dólares para comenzar el proyecto y los 7 millones restantes se irían entregando a medida que la fábrica fuera avanzando. Mientras el proyecto de Haití avanzaba, otro episodio reforzó aún más la confianza de los inversores. El empresario inmobiliario Chris Corgé, que ya había invertido previamente, recibió información sobre un supuesto acuerdo que estaba a punto de cerrarse. Según Osorio, un fondo soberano de Oriente Medio estaba interesado en comprar el 20% de su empresa por 500 millones de dólares. ¿Y quién le dio el chivatazo a Chris Corgé? Pues Osorio, ¿quién se lo iba a dar? Corgé, convencido de que el acuerdo estaba a puntito de firmarse, decidió aumentar su participación en la compañía. Y así fue como en marzo de 2010 pidió un préstamo de 3 millones de dólares y elevó su inversión total hasta los 3,7 millones de dólares. La empresa de este hombre, que estaba bastante regulinchi, porque claro, era una empresa que se dedicaba a la construcción y promoción de viviendas y estábamos en plena burbuja, pues os podéis imaginar que no andaba muy boyante. Así que pensó que este préstamo, que se materializaría en unos beneficios estupendos a muy corto plazo, pues le iba a servir para reflotar su empresa y de paso para llevarse unos cuantos beneficios. Sin embargo, con el paso de los meses empezaron a aparecer las primeras señales de alarma.
El supuesto acuerdo con los inversores de Oriente Medio no terminaba de cerrarse en el plazo previsto y al mismo tiempo empezaron a surgir dudas sobre el avance real del proyecto de viviendas en Haití. Recordad que las viviendas se construían en días, semanas a lo sumo. Así que, pasados 4 meses, algunos inversores y organismos implicados empezaron a preguntar que dónde estaban las famosas viviendas. Osorio les dijo que sí, que ya se habían entregado algunas. Y Osorio les tranquilizó diciendo que sí, que ya estaban a punto de entregarse algunas. Pero en septiembre de 2010, una comisión de inversores y de la oficina que le había prestado el dinero fueron a Haití a ver qué tal estaban las viviendas y no habían hecho absolutamente nada, o sea, cero, patatero, nada de nada. Y paralelamente, Corgé reclamaba la devolución del dinero que había invertido en Innova después de comprobar que el supuesto acuerdo con el Fondo Soberano no terminaba de llegar. Corgé, que estaba pagando el préstamo que había pedido de los 3 millones de dólares, que era un préstamo personal por el que pagaba $25.000 mensuales en intereses. Flipa. Pues ya estaba empezando a pesarle a este hombre, claro. Durante los meses anteriores, Corgé había mantenido una relación muy estrecha con Osorio. Ambos hablaban con frecuencia y se reunían varias veces a la semana. En este contexto de confianza personal era cuando el empresario había decidido aceptar su participación en la compañía, convencido de que iba a ser nada, cuestión de semanas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas sin noticias del supuesto acuerdo, comenzaron a surgir las primeras contradicciones. Corgé llegó incluso a contactar con el director financiero de Innova, quien le aseguró que los fondos soberanos de Oriente Medio habían descartado invertir en la empresa ya hacía meses. Cuando Corgé le preguntó a Osorio, le consiguió preguntar porque Osorio no había manera de que se pusiera el teléfono. Bueno, pues cuando consiguió hablar con él le dijo que es que su director financiero no tenía ni idea de lo que hablaba, que no estaba al tanto de la operación y que no entendía cómo le había podido decir eso. Corgé, que por supuesto era un poco confiado pero tonto no era, decidió que este señor le estaba tomando el pelo y le puso una demanda. Y paralelamente otros inversores empezaron a cuestionar todo lo que decía Osorio. Entre ellos se encontraba Engin Sil, un empresario vecino de Osorio en Star Island, que había invertido, alucinad, $8 millones en la empresa. Y como las cifras que presentaba Osorio, y este hombre empezó a desconfiar bastante porque las cifras que presentaba Osorio no tenían visos de ser reales, pues decidió también demandarle. Que digo yo que podía haber investigado las cifras antes de invertir, no después, pero bueno, yo qué sé. Será que yo soy muy desconfiada, pero bueno, no sé. Otro inversor, un empresario de Tanzania, había aportado $2 millones para desarrollar un proyecto de villas flotantes en Hamburgo. También acudió a los tribunales al comprobar que no es que no hubiera hecho una sola villa, es que no había puesto sobre el agua ni un nenúfar. Y ese mismo mes de septiembre, OPIC, la agencia de Estados Unidos que le había prestado los $3 millones iniciales para las casas en Haití, pues decidió revisar las 60 viviendas estas y cuando vio que no había absolutamente nada, pues le retiró también la financiación. En marzo del año 2011, la jueza encargada del caso ordenó a Osorio devolver el dinero a Chris Corgé, tanto los 3 millones que había puesto estos a través del crédito personal y los 700.000 que había puesto anteriormente. Y además tomó una decisión bastante extraordinaria, es nombrar un administrador judicial para asumir el control de la empresa. Cuando los abogados designados por el tribunal tomaron el control de las oficinas de Innova en Miami Beach, comenzaron a revisar documentos contables y registros financieros. Y los hallazgos les dejaron pues boquiabiertos, claro. La empresa que Osorio había presentado como un negocio internacional con decenas de millones de dólares en efectivo estaba en quiebra completamente. Había acreedores sin pagar a punta pala, facturas pendientes y problemas incluso para afrontar la nómina de los empleados, que tampoco tenía muchos. La fábrica de Innova en Miami tuvo que cerrar inmediatamente y cuando estos abogados se trasladaron a donde se supone que estaban el resto de instalaciones industriales de la empresa en Mississippi, Omán, Angola o Tanzania, pues resultaron ser solares vacíos en los que había nada, cero, una explanada vacía.
En la práctica, la única instalación operativa fuera de Estados Unidos se encontraba en Dubái y eran unas oficinas. Durante la revisión de los documentos, los abogados encontraron un formulario fiscal que sugería la existencia de 37,5 millones de dólares en una cuenta offshore. La cuenta estaba supuestamente vinculada al Royal Bank of Canadá de las Islas Caimán. Este papelito lo utilizaba él para decirle a la gente: fijaros qué listo soy, qué de dinero tengo, cuánto dinero he ganado, y lo he mandado todo a las Islas Caimán para que no me pillen los impuestos. Mentira. El dinero que estaba ganando de los inversores se lo estaba gastando a manos llenas. De hecho, se supone que había gastado ya alrededor de 8 millones de dólares en la hipoteca, en alquilar un Maserati, en fiestas. En su cumpleaños, por ejemplo, dio una fiesta valorada en más de 100.000 dólares. ¿Qué regalo tienes que hacerle a alguien que se gasta 100.000 dólares en una fiesta? Es que no, yo prefiero que no me inviten, ¿eh? Así que con todos estos datos, un mes después, la jueza le dijo: venga usted para acá y cuénteme, por favor, cuánto dinero tenía en la empresa y cómo ganaba este dinero. Bueno, pues durante el interrogatorio afirmó repetidamente que no sabía cuánto dinero tenían las empresas que dirigía, ni si existían depósitos en cuentas offshore. Cuando se le preguntó si había revisado alguna vez un extracto bancario de sus empresas, respondió que no entendía ese tipo de documentos. ¿Cómo te quedas? Y añadió que para interpretar un extracto bancario es necesario un experto. Me imagino que todos los que me estáis oyendo alguna vez habéis visto los extractos bancarios de vuestra cuenta, ¿no? Porque claro, si no, no sabéis cuánto dinero tenéis. Bueno, pues este señor, según él, hay que ser un experto para entenderlo. Y muy poco tiempo después, los investigadores concluyeron que nunca tuvo ni la más mínima oportunidad real de convertirse en una empresa rentable. La compañía acumulaba pérdidas y dependía constantemente de nuevas inversiones para seguir funcionando. Como os digo, el dinero aportado por los nuevos inversores servía para seguir manteniendo la empresa en funcionamiento, para pagar, se supone que los beneficios, y sobre todo para pagar los gastos personales de Osorio, que eran desorbitados. ¿Pertenecía a todos los clubes sociales que os podéis imaginar en Miami? Pues el socio de honor. Incluso parte del dinero procedente del préstamo de OPIC, ese destinado a las víctimas de Haití, pues fue desviado a sus propias cuentas. Casi 2/3 fueron transferidos a inversores de Inmovida como supuestos beneficios, y el resto, pues para mantener las cuotas de los clubes privados, entre otros. En total, los investigadores concluyeron que Osorio había obtenido más de 40 millones de dólares en apenas 3 años a través de captación de fondos. Los abogados designados por el tribunal iniciaron un proceso para recuperar activos con los que compensar a los acreedores. El Maserati de Osorio, como os he dicho, estaba alquilado. El barco no, tenía un barco que fue recuperado, pero se lo quedó el banco en el que tenía el préstamo para comprarlo. Uno de los pocos objetos de valor que fue recuperado fue el anillo de diamantes de Amarilis, que intentó camuflarlo diciendo que en realidad era una circonita que le había prestado una amiga, pero los peritos dijeron que de ninguna de las maneras, que el diamante era auténtico, y lo subastaron por 50.000 dólares. La mansión de la familia en Star Island fue subastada por 12 millones de dólares y tras pagar una hipoteca de 7 millones, el proceso terminó de recuperar 5, que eran los restantes para los acreedores. Y varias personas vinculadas con el proyecto devolvieron parte del dinero recibido. Jeb Bush, por ejemplo, devolvió 270.000 de los 460.000 que había cobrado como consultor. El Comité Nacional Demócrata devolvió 50.000. Y esos son los que yo sé que devolvieron. Me imagino que si no ha salido más que devolvieron, es que no devolvió nadie más. Y esta vez sí, en diciembre de 2011, los agentes federales arrestaron a Claudio Osorio en Miami. Según los agentes que participaron en la operación, el empresario sufrió un colapso emocional en el momento de la detención y fue necesario llamar a los servicios médicos antes de trasladarle bajo custodia. Este señor estaba tan acostumbrado a que nunca le pasara nada que es que yo creo que no daba crédito cuando le dijeron: oye, tú ven para acá, que te vas a ir un ratito a la cárcel. Osorio fue acusado de 23 cargos de fraude y blanqueo de capitales. Finalmente se declaró culpable dentro de un acuerdo con la Fiscalía. Como parte de ese acuerdo, solicitó que su esposa Marilis recibiera inmunidad frente a posibles cargos penales y aceptaron su petición.
El tribunal le condenó a 12 años de prisión y ordenó que pagara más de 20 millones de dólares en restitución a las víctimas del fraude. No sé de dónde los va a sacar porque no tiene para pagar eso, pero bueno. Tras el proceso judicial, Amaryllis, que estaba enfadadísima porque se había quedado sin su anillo, se divorció de él. Para algunos inversores que habían perdido casi todo su dinero, la condena marcó el final de un largo proceso. Chris Corgé, uno de los primeros en denunciar el fraude, llegó a afirmar que el dinero que había gastado en abogados para destapar el caso había terminado siendo una de las mejores inversiones de su vida. Por lo a gustito que se quedó, digo yo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso de un jeta que a mí me parece verdaderamente alucinante. Un tío que se gastó 8 millones de dólares en 3 años sin la más mínima intención de hacer negocio nunca, porque no sabía ni leer un extracto bancario. Y en fin, menos mal que al final, esta vez sí, le metieron en la cárcel, porque estuvo durante años haciendo lo que quiso y como no le pasaba nada, pues el tío iba siempre a más. Así que bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais. Si no, bueno, contadme lo que queráis. Y si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, hipear y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Y seguro que también sabéis que tengo otro canal que se llama Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.